Minimal with a drop kick, landing on his feet, and that definitely electrifies the crowd early on. Pero si hablamos de poder puro, hay que hablar de Butterbean. Uno de los noqueadores más devastadores que ha pisado un ring. Su historial lo dice todo. 77 victorias, 10 derrotas y 4 combates nulos en boxeo, además de un sólido récord en MFA con 17 triunfos y 10 derrotas. Y ahí está. Sí, ahí está. Se acabó. Butterbean lo ha vuelto a hacer. Si había algo que Butterbean no toleraba, eran los luchadores arrogantes que le faltaban al respeto. Y cuando eso ocurría, se encargaba personalmente de darles una lección inolvidable. Ken Woods lo descubriría de la peor manera posible. Cuando subió al ring frente a Butterbean, no sabía que ese combate no lo terminaría en pie. Choque de superpesados. Woods aparece a la derecha, Butterbean enfrente. Primer intercambio. Buena izquierda de Butterbean. Lo sacude nada más empezar. La diferencia de peso es abismal. Aproximadamente 113 libras de ventaja para Butterbean, y eso se nota. Woods intenta mezclar golpes, pero no parece tener prisa por intercambiar. Butterbean castiga con la derecha al cuerpo, vuelve con el jab de izquierda. Woods responde con un izquierdazo y logra conectar algún jab, pero empieza a moverse más, a esquivar, a huir. Su estrategia es clara: mantener la distancia, estirar el jab y no dejar que Butterbean se le eche encima. Tiene algo de éxito, pero no demasiado, porque Butterbean puede acabar contigo con cualquiera de sus manos. Tremendo gancho de izquierda. Butterbean entra con inercia, con mala intención. El primer asalto es claramente suyo. Woods conecta una buena derecha, pero no parece importarle en absoluto la popularidad de Butterbean. No esta noche. Y entonces sucede. Derecha limpia. Woods cae desplomado. ¡Qué derechazo brutal! El impacto es devastador. Su cabeza golpea la lona con violencia. Las repeticiones lo confirman desde todos los ángulos. Primero el impacto en la mandíbula, luego la derecha por encima, directo al mentón. Su cabeza rebota contra el tapiz. Desde el mejor ángulo se ve claro. Apagado total. El poder del hombre de 333 libras es simplemente terrorífico. Ken Woods termina mirando al techo desde la lona en el cuarto asalto. Otro derechazo, otra caída. Actuación tremenda de Butterbean. Pero no todos tienen la suerte de sobrevivir al primer asalto. Luis Mónaco no tuvo ninguna oportunidad. Butterbean sale disparado desde su esquina, cruza el ring como una apisonadora buscando acabar rápido. Y lo hace. Mónaco intenta trabajar el jab en corto. Incluso logra conectar un buen uppercut. Tiene físico de culturista, justo lo contrario a Butterbean. Pero eso no sirve de nada. Butterbean conecta una derecha durísima. Mónaco cae. Segunda caída del asalto. Si sobrevive, el castigo seguirá. Pero Mónaco es inexperto, no tiene un jab efectivo, no es un boxeador técnico. Ataca liderando con la derecha, sin preparación. Error fatal. Silencio. Y buenas noches. Otra derecha. Mónaco vuelve a caer. Se acabó el combate. Butterbean lanza 3 derechas y provoca 3 caídas. Sin combinaciones, sin florituras, solo potencia bruta. Carga el golpe, espera el momento, y cuando conecta, es un festival de home runs. Butterbean no es un estilista, pero es un hombre enorme, fuerte como pocos. Y cuando te golpea en la barbilla, después de 2 derribos previos, el final es inevitable. Mónaco cae por última vez con la cabeza rebotando contra las cuerdas. Fin de la historia. Más adelante, Butterbean se enfrenta a Jonathan Whitfield, un combate distinto. Butterbean avanza como una apisonadora, lento pero imparable. Whitfield parece tener ventaja al principio por su altura, pero eso no significa nada. Butterbean sigue avanzando, paciente. Espera su momento. Derecha salvaje, otra embestida. Ve la oportunidad y se lanza. Whitfield aguanta, pero está agotado. Butterbean sonríe mientras avanza. ¿Quieres ser famoso?, parece decirle antes del golpe definitivo. Uppercut de derecha. Whitfield tambalea. Está fundido. Butterbean camina a través de sus golpes como si no existieran. La experiencia pesa. Butterbean acumula cientos de combates en torneos Toughman, 10 asaltos de pura guerra. Viene de una semana intensa, peleando incluso la noche anterior. Aún así, mantiene el ritmo. Otro golpe limpio. El combate avanza hacia su desenlace. Round 4. Todo está preparado. Entramos ya en el cuarto asalto.
el rey de los combates a 4 rounds está en su terreno. Es cierto que en su carrera llegó a disputar una pelea a 6 asaltos que terminó en decisión, pero este es su hábitat natural. Desde ringside, Ed Emerling comenta entre risas que lo dijo entre asaltos. Si conseguía soltar el gancho de izquierda, lo iba a tirar. Y así fue. No llegó de inmediato, pero cuando apareció, todo cambió. Whitfield se incorpora con ayuda, y el árbitro decide que ya es suficiente. Se acabó el combate. Puede que no haya sido un KO fulminante, pero el juez vio más que de sobra cuando Whitfield salió del ring de espaldas tras la última caída. Punto final. Road might have been known as Big Tuna, but Y como muchos decían en broma, con sus cañones de colesterol. Era su manera de demostrar al mundo cómo, según él, debía lucir un hombre de verdad, sin complejos, sin florituras, solo contundencia. Y claro, cuando Butterbean peleaba, era como ver a una apisonadora con guantes. Devastaba todo lo que se ponía delante. Ese tipo no le tenía miedo ni al acero. «Quiero a Mike Tyson», llegó a decir en una entrevista. «Es demasiado tonto para correr. Se levantaría y volvería a caer noqueado». Esa era la mentalidad Butterbean. Puro atrevimiento, cero filtros. Pero reducirlo solo al boxeo sería quedarse corto. Este hombre era una fábrica ambulante de dinero para McDonald's, un personaje tan grande como su pegada. Se metió también en kickboxing e incluso en MMA, donde llegó a noquear a un luchador apodado Josh. Sí, Butterbean hacía de todo, y lo hacía a lo grande. En su debut profesional, a mediados de los 90, ya dejó claro lo que traía entre manos. En su pelea contra Doug Norris, aquella mole con guantes demostró el poder de sus puños cargados de dinamita, o colesterol, según algunos humoristas, y logró encadenar varias victorias en torneos regionales. Catching people with counter hooks. Cuando sonaba la campana, Butterbean no negociaba. Salía hacia adelante como un tren sin frenos, chocando cuerpo a cuerpo, castigando sin compasión y acortando las peleas a su manera. Rápido y contundente. En ese combate con Norris, después de un intercambio feroz, Butterbean decidió que ya era suficiente. No quería que la pelea durase ni un segundo más. Avanzó, firme, y estampó su sello personal directamente en la barbilla de Norris. Su siguiente aparición en un ring no tardó absolutamente nada en llegar. Apenas 2 semanas después, Eric Esch volvía a la carga. Esta vez, su rival era casi una versión inflada de él mismo, un boxeador llamado Paul Springer, otro peso pesado con volumen de sobra. Pero para Butterbean, aquello fue un trámite. Le bastaron 30 segundos para demostrar, una vez más, que su cuerpo, por extraño que pareciera, era, según él, la máxima expresión de la perfección masculina en combate. Después de ese triunfo express, Butterbean encadenó otras 3 victorias fulminantes y se plantó frente a Pat Jackson en 1995 en un evento celebrado en Nevada. Jackson subió al ring visiblemente enfadado, cargado de rabia, y lanzó puñetazos durísimos que por momentos parecían capaces de agrietar la armadura de colesterol que protegía a Butterbean. Pero esa estrategia tenía un problema. Jackson pensó que estaba desgastando a Butterbean, sin darse cuenta de que lo único que hacía era abrirle aún más el apetito destructivo. Entre intercambio e intercambio, la primera ronda se convirtió en un combate frenético. Jackson intentaba moverlo, darle un entrenamiento cardiovascular, obligarle a trabajar, pero Butterbean seguía ahí, imperturbable, esperando su momento. Y cuando lo encontró, empezó a triturar el cuerpo de Jackson con golpes cortos, pesados, directos al torso, como mazazos. Eran solo rondas iniciales. El combate estaba pactado a 4, pero Jackson ya estaba exhausto. Apenas respondía. Su golpeo era mínimo, no le quedaba mucho. La tensión llegó al punto de que hasta el árbitro acabó recibiendo algún golpe en el caos del intercambio.
Uno de los impactos más dramáticos de aquella noche le cayó de rebote al oficial. Fue un momento tan surrealista como violento. Quizá temiendo tener el mismo destino que el árbitro, Pat Jackson decidió abandonar la pelea al final del asalto, consciente de que seguir ahí solo significaba recibir más castigo innecesario. Y desde luego, nadie podía culparle por ello. Con esta doble victoria, la de Springer y la de Jackson, Butterbean dejó claro que nadie podía plantarle cara, ni sus rivales, ni siquiera los árbitros. Tanto que Terry Wood, el oficial de ese combate, probablemente decidió que ya había tenido suficiente para toda una carrera. En marzo de 1996, un hombre valiente, o quizá demasiado confiado, llamado James Baker, decidió presentarse para poner a prueba las habilidades del que muchos comparaban con un Peter Griffin calvo y peligroso. Pero en cuanto el árbitro dio vía libre, Butterbean hizo lo que mejor sabía hacer: convertir el combate en su cena. Avanzó sin contemplaciones y empezó a hornear a Baker con sus golpes pesadísimos. A los aficionados les encantaba ver aquello. Era puro espectáculo, un torbellino de potencia arrasándolo todo. Y Baker cayó en la primera ronda. Para ser justos, llevaba un récord muy pobre: 1 ganado, 5 perdidos, y en sus últimas 4 peleas había sido noqueado también en el primer asalto. Y esta no iba a ser diferente. Duró segundos. Entre el público incluso había quien hacía humor del momento. Yo soy el rey del rock and roll, y me encantan las peleas de los martes por la noche, y los frijoles. Muchas gracias. Así era el fenómeno Butterbean, capaz de mezclar caos y comedia sin proponérselo. Apenas 2 semanas después, ya estaba enfrascado en otro duelo, esta vez contra Jonathan Whitfield, apodado El Toro. Durante el careo previo, Whitfield intentó intimidarlo, aprovechando su tamaño y su físico superior. Pero si había algo que Butterbean jamás sintió, fue miedo. Así empezaba marzo de 1996 para Butterbean. Whitfield salió agresivo, pero Butterbean adoptó el papel de matador, controlando la embestida del Toro. Golpe a golpe, lo fue frenando, hasta que, aparentemente harto de compartir espacio con él, decidió enviarlo directo al reino de las sombras con un derechazo demoledor. Whitfield tuvo que ser ayudado para ponerse en pie. Combate terminado. Una víctima más para la lista de Butterbean. El año siguiente, lejos de frenar, Eric siguió añadiendo knockouts a su colección. Sin ser campeón mundial ni acumular grandes títulos, su fama se disparó casi tanto como lo hacía la aguja de la báscula. Se convirtió en un personaje habitual del show de Jay Leno, donde ya aparecía como una celebridad. También fue la imagen del videojuego Toughman Contest de EA Sports, y más tarde formó parte del legendario Knockout Kings, compartiendo portada virtual con Muhammad Ali, Joe Frazier o Floyd Mayweather Jr. Pero quizás su momento más icónico fuera del ring llegó en Jackass, donde dejó inconsciente, en el primer asalto, por supuesto, al mismísimo Johnny Knoxville. Y por KO en el primer asalto, nuevo campeón, Butterbean, bromeaban en el programa. El siguiente rival de Eric fue un tipo que podría ser descrito tanto como un héroe, como un insensato, Scott Lineker. Su aspecto daba a entender que estaba preparado para abrir un tanque con un palillo. Rozando siempre las 300 libras, era enorme. Cuando sonó la campana, Lineker salió como un loco, lanzando golpes uno tras otro. Para Butterbean, aquello era simplemente el aperitivo, mientras esperaba pacientemente el plato principal. Y cuando lo sirvieron, ¡madre mía! El gigante no quedó impresionado con la ofensiva de Lineker. Tenía hambre de verdad. Un derechazo limpio derribó al rival, que cayó como si le hubieran desconectado. Después de varios intentos fallidos por romper la guardia de Butterbean, Eric tomó una decisión categórica: apagarle el cerebro por tiempo indefinido. Y eso hizo. Otro KO. Otra víctima. A veces, en una pelea, el caos es tan grande que incluso el propio Butterbean se quedaba en shock. Una vez miró al suelo y pensó: ¿pero qué hace ese tío ahí? Solo para darse cuenta de que había derribado al hombre equivocado en medio de la confusión. Unos meses después, llegaba un rival mucho más peligroso.
Billy Eaton, enorme, poderoso y con un bigote intimidante. El público tenía razones para preocuparse, y se confirmaron al instante. El primer puñetazo de Eaton derribó a Butterbean. Sí, lo mandó al suelo. Para muchos, fue un momento histórico. Bill Eaton with the southpaw. And he floors Butterbean with his... Una batalla digna de la época dorada del boxeo. Eaton dominaba físicamente y resistía todo. Pero Butterbean respondió como sabía, castigándolo al cuerpo una y otra vez, poniéndole la cara roja a base de golpes cortos y pesados. Eaton también conectaba lo suyo, y los dos iban y venían sin descanso. Al final, tras una guerra brutal, la pelea terminó en empate mayoritario, un resultado tan largo como un recibo de McDonald's. Muchos creían que Eaton mereció la victoria, pero Butterbean no estaba dispuesto a dejar esa sombra sobre su nombre. Pidió una revancha inmediata, y la obtuvo un año después. En la previa quedó claro que Butterbean no solo venía lleno de hamburguesas con queso, venía alimentado por el deseo visceral de redimir su reputación. Cuando sonó la campana, salió a devorar a Eaton con golpes salvajes. Eaton empezó a acertar tiros precisos a la cabeza, como un asesino metódico, sabiendo que Butterbean era un blanco enorme. El intercambio era frenético, el ambiente electrizante. Me quedé en shock, porque al mirar al suelo, el que estaba tumbado no era quien yo pensaba, era el rival equivocado. Cuando Butterbean demuestra técnica, en febrero de 1999, se midió a Patrick Graham y demostró no solo potencia, sino también técnica, distancia y velocidad. Fue una versión sorprendentemente refinada de Butterbean, que incluso aguantó las 10 rondas manteniendo el ritmo hasta enviar a Graham entre las cuerdas con un golpe al cuerpo. Otro knockout, otro triunfo. A pesar de su fama, muchos seguían rechazándole. Pensaban que un tipo que vivía a base de hamburguesas no merecía tanta atención. Los profesionales lo evitaban, pero Butterbean lo tenía claro. Soy el luchador de la gente corriente. Salgo a pelear, no a dar un espectáculo aburrido. La gente quiere acción, y eso es lo que les doy. Los boxeadores de primer nivel evitaban compartir ring con él, salvo una excepción, Peter McNeely, famoso por haber sido destrozado por Mike Tyson. McNeely, con un récord contundente, 44 victorias, 4 derrotas y 34 KO, decidió desafiar al gigante de los baúles estrellados. Pero Butterbean no se inmutó. Nada más comenzar el combate, apuntó directamente a la barbilla de McNeely. Lo persiguió, lo agobió, lo castigó al cuerpo, y en un momento dado parecía que Butterbean hubiera bebido una poción mágica, porque empezó a lanzar combinaciones brutales, una tras otra, convirtiéndose incluso en una especie de hada de los dientes, forzando a McNeely a escupir protector bucal tras los impactos. Finalmente, el árbitro decidió que aquello no podía continuar. McNeely ya no podía seguir recibiendo castigo. Combate detenido. Otra victoria para Butterbean. A mediados de los 90, Butterbean ya era una presencia imposible de ignorar. Un tipo que entraba al ring con un cuerpo redondo, compacto y absolutamente inconfundible. Muchos se reían, otros lo subestimaban, hasta que sentían sus puños. Porque Eric Esch, el hombre conocido como Butterbean, no solo peleaba, arrasaba. Cuando Butterbean peleaba, parecía que lo devoraba todo a su paso. No le tenía miedo ni al dolor ni al acero. En una ocasión llegó a soltar: «Quiero a Mike Tyson, es demasiado estúpido. Es demasiado estúpido como para correr. Se levantaría y volvería a caer noqueado». Ese era el tipo de energía que transmitía. Chulería, cero filtros y un KO siempre a punto. Pero Butterbean no se limitó al boxeo. Era una especie de máquina promocional andante, una fuente de ingresos para McDonald's, un personaje que llamaba la atención allí donde iba. Uno de sus primeros momentos destacados llegó en una pelea contra Doug Norris, en la que ya se vio el estilo que marcaría su carrera. Desde que sonaba la campana, Butterbean salía como una apisonadora, avanzando de frente, chocando cuerpo a cuerpo y buscando acortar el combate lo antes posible. En esa pelea, tras un intercambio salvaje, Butterbean decidió que no tenía ninguna intención de alargar aquello.
Estampó su puño en la barbilla de Norris y lo mandó al suelo de forma fulminante. Los comentaristas no se lo podían creer. «Esto es una locura, amigos. Y ahí va Doug Norris. Quizá, pensaron muchos, nunca debió haberse cruzado con Butterbean». Cada victoria, Butterbean seguía acumulando knockouts y decidió que ya era hora de entrar en el territorio de la élite. En 2002, Norfolk, Virginia, se convirtió en el escenario de un choque épico. Eric Butterbean Edge se subió al ring frente a nada menos que Larry Holmes, una leyenda del boxeo, el hombre cuyos puños una vez ayudaron a destronar a Muhammad Ali. Holmes tenía ya 52 años, el pelo canoso y su carrera estaba claramente en la recta final. Pero su jab seguía siendo venenoso. Para Butterbean, acostumbrado a sus rápidos combates de 4 asaltos, el verdadero reto no era solo el rival, sino que la pelea estaba pactada a 10 asaltos completos. Desde la primera campana, Holmes dominó el ring. Manejaba la distancia como el maestro que era, clavando jabs constantemente y desarmando a Butterbean golpe a golpe. Metía uno y luego segundo, tercero, cuarto, sin dejarle respirar. Aunque el cuerpo de Butterbean venía con su propia protección natural, los golpes de Holmes seguían encontrando huecos y haciéndole daño. Entre asalto y asalto, se decía que Butterbean se reabastecía a base de jarabe de chocolate, como si fuera combustible oficial, y volvía decidido a demostrar que el rey de las 4 rondas podía estar con los mejores. En un momento del combate, logró conectar una derecha arriba, otra abajo, y volver a castigar a Holmes, que incluso pareció tambalearse. La gente se levantó. «¡Ahí viene Butterbean!», gritaban. El público lo animaba, sintiendo que podía haber milagro. Pero la experiencia de Holmes terminó imponiéndose. Volvió a controlar el ritmo, ajustó la distancia y retomó el mando del combate. Butterbean, por su parte, no hizo mucho caso a los planes de pelea y siguió forzando colisiones de frente, como si estuvieran peleando en una cabina de teléfono. Golpes cortos, impactos duros y presión constante. Holmes se alejaba de la derecha, buscaba los huecos, pero Butterbean llegó a conectarle varias manos claras, obligándole a recostarse brevemente en las cuerdas. Fue una guerra. Al final de esa brutal batalla de 10 asaltos, los dos parecían haber pasado por el infierno. La decisión fue para Larry Holmes, como era previsible. Pero aunque la victoria se le escapó, Butterbean había demostrado que podía aguantar 30 minutos enteros con una auténtica leyenda del boxeo. En 2003, Eric Edge dio un giro audaz a su carrera. Decidió cambiar su enfoque del boxeo al kickboxing. En junio, la organización K1 lo recibió en su plantel y su primer rival fue Yusuke Fujimoto. Muchos pensaron que el cambio sería un desastre, pero Butterbean se adaptó sorprendentemente rápido al nuevo deporte y se ganó el respeto del mundo del kickboxing. Fujimoto no aguantó ni un minuto frente a él. Golpes, presión y adiós. Otra vez, Butterbean mostró que, aunque no tuviera el físico típico, era un problema serio en cualquier ring. Pero pronto dejó claro de qué estaba hecho realmente cuando se enfrentó a Wesley Cabbage Correira, ex luchador de UFC, conocido por su enorme capacidad de aguante. La pelea comenzó y ambos entraron directamente en un intercambio a corta distancia. Cabbage intentó llevar la pelea al suelo, pero Butterbean logró defenderse, mantener la posición y seguir soltando golpes. Protegía bien. Trabajaba con lo que sabía, boxeo en modo máximo. En un momento dado, Cabbage le sirvió un codo duro, un plato exótico, que no le hizo ninguna gracia a Butterbean. Quizá ese codo no le dolió demasiado, pero sí le molestó el gesto. Decidió entonces darle una lección. Se volvió más agresivo, fue acortando las distancias y desatando combinaciones cada vez más duras. Cabbage, fiel a su fama, se quedaba plantado, tragándose los golpes como si fuera de piedra. Pero nadie puede comerse esas manos eternamente. Cabbage no puede seguir comiendo eso, decían los comentaristas. Butterbean se hundía en los golpes, cargaba el peso, seguía conectando. Cabbage ya no podía irse al suelo, ni responder con el mismo ritmo. Al final del segundo asalto, quedó claro que Cabbage se había roto el codo contra la cabeza de Butterbean. La victoria fue para el hombre que parecía salido de una dieta eterna de hamburguesas. Otra victoria para el inimitable Butterbean. Tiempo después, siguió peleando en MMA, pero una de sus batallas más llamativas fue contra James Thompson. Thompson tenía en su currículum encuentros con bestias como Mariusz Pudzianowski y Bob Sapp, y era mucho más atlético que Butterbean. El problema de Thompson, como de costumbre, era que desperdiciaba su energía en las poses, los careos y el espectáculo previo. Al llegar el momento de la verdad, no podía igualar a Edge en el intercambio real de golpes, y menos aún cuando Butterbean ya estaba pensando en su segundo almuerzo. En el combate, Butterbean esperó su oportunidad, colocó sus manos con precisión, y Thompson empezó a perder el norte. Buscaba desesperadamente el derribo,
pero ya no estaba realmente consciente de lo que pasaba. La pelea se le escapó entre los dedos. Eric Edge siguió compitiendo hasta 2013, cuando se retiró definitivamente a los 47 años. Después de retirarse del deporte, descuidó totalmente su salud. Su peso se disparó por encima de los 200 kilos, hasta el punto de convertirse en un riesgo serio para su vida. Fue entonces cuando lo invitaron al programa Lose Weight or Die, literalmente, pierde peso o muere. En su caso, la frase tenía un peso brutalmente real. En este recorrido, has sido testigo del viaje increíble, caótico, divertido y a veces emotivo de Eric Butterbean, Edge. Desde los knockouts relámpago, las guerras a puñetazo limpio, las apariciones en videojuegos y programas de televisión, sus incursiones en K1 y MMA, hasta sus batallas fuera del ring contra su propio cuerpo y su salud. Un hombre que, con 10 segundos o con 10 asaltos, siempre salía a hacer lo mismo: pelear. Y ahora llega tu parte. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir disfrutando de historias brutales, análisis de peleas, carreras locas como la de Butterbean y muchos más guerreros del ring, apoya este contenido con un buen like, déjame tu comentario sobre qué pelea recuerdas de Butterbean y sobre todo, suscríbete al canal KO Técnico, la campanita para no perderte ningún video, porque aquí, en KO Boxeo se vive al máximo.